ojos y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto y cantar, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida atrás, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das. Hola a todos mis hermanos, mis hermanas, esperando en el Señor que
se encuentren muy bien y si estuviesen enfermitos o enfermitas, se sigan recuperando con la ayuda de nuestro Señor. Les saludo en el amor cristiano a todos ustedes y les doy la bienvenida a estas palabras que inspiran en que cada día miércoles, ¿verdad?, nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Ya este es el último estudio, ¿verdad?, en que veremos esta historia diferente donde los justos e íntegros también sufren. El libro de Job, ¿verdad?, se llama así por Job mismo, cuya prosperidad, cuya aflicción y restauración se registran aquí. Muy probablemente haya sido escrito por el mismo Job y es el libro más antiguo que existe. El libro de los 66 libros que tiene la Biblia, Job es el libro más antiguo para conocimiento de todos nosotros. Las instrucciones que se deben aprender de la paciencia de Job, de esta virtud, la paciencia, y de sus pruebas son tan útiles ahora y tanto más necesarias como siempre. Vivimos bajo la misma providencia, tenemos el mismo Padre que disciplina y existe la misma de corrección para justicia. En el libro de Job, el tema central es el sufrimiento del justo y del íntegro, ¿verdad? Job era un hombre justo y era un hombre íntegro. La pregunta de todo creyente se hace en los momentos difíciles es preguntar, ¿por qué yo? Esta pregunta, mis hermanos, quizás no debiéramos hacerla porque en el fondo, al decir ¿por qué yo?, podemos estar pidiendo que a otro le suceda, ¿verdad? Podemos decir, ¿por qué no a esa otra persona que es más mala? O a ese que en realidad se merece más que yo el sufrir. Pero esa es la pregunta que toda persona se hace. ¿Por qué yo? La teología reconoce, y aquí aparece esta palabra, reconoce, que la vamos a examinar más adelante, reconoce que todos los seres humanos pasan por experiencias difíciles que los preocupan, que los angustian, que los hacen sufrir. El sufrimiento se puede asociar con el pecado, pero en el caso de Job no se da esa condición. Esa condición no se da, ¿verdad? Pero también se puede asociar con el pecado. Acuérdense que Dios es quien controla y regula el sufrimiento, no para tentar al hombre, porque Dios no tienta a nadie. Usted lo puede ver en Santiago, capítulo 1, verso 13. Dios no tienta a nadie. Dios permite el sufrimiento porque Él tiene planes y propósitos con cada persona. Y eso sí que es importante y saberlo, ¿verdad? Que Dios siempre tiene el control de todo y Él tiene un plan para esa persona que está en sufrimiento, ¿ya? Y propósitos con cada persona. Dios permite el sufrimiento por varias razones. Puede ser también causado por Satanás. Aquí, en el caso de Job, fue causado por Satanás. Acuérdense que en la primera clase leíamos, ¿verdad?, en el primer capítulo, que se reunieron todos los hijos de Job y juntamente con ellos llegó Satanás. Y Dios le preguntó, ¿no te has fijado en Job, un hombre justo, íntegro? Y Satanás, ¿verdad?, le dijo, claro, ¿cómo no va a ser
si tú lo tienes prosperado? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Quítale todo lo que tiene y verás que sigue siendo fiel. Y así lo hizo, pero lo limitó. Le dijo, no toques su cuerpo. Luego, en la segunda oportunidad que se reunió, también le dijo, ¿no te has fijado en Job? Ya no tenía nada, ya no tenía bienes, había perdido incluso a sus hijos. Y le dijo, ¿no te has fijado en Job? Y él, Satanás, le dijo, toca su cuerpo. Y ahí el Señor le autorizó, ¿verdad?, a que tocara su cuerpo. Pero le advirtió, le dijo, no toques su vida. Entonces Dios permite el sufrimiento por varias razones, pero está limitado por la voluntad de Dios. Otra razón para el sufrimiento puede ser para la disciplina, para que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. El sufrimiento está también bajo el misterio de Dios, quien lo sabe todo y no explica a todas las personas sus razones. Acuérdese, ¿verdad?, que Dios es soberano. Dios es rey y soberano. Entonces, Él no tiene por qué explicar sus acciones. También Dios puede permitir el sufrimiento temporal para luego revertirlo y usarlo para bendición nuestra o suya. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender que la teología cristiana reconoce que el sufrimiento está relacionado con el pecado debido a que vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. También hay que entender que en esta circunstancia, ¿verdad?, puede ocurrir el desaliento, y a Job también le ocurrió. Veamos el capítulo 3 al principio. Al cabo de 7 días de sufrimiento, vemos a un Job desanimado, a tal punto que maldijo el día de su nacimiento. Job 3, 1 y 2. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Entonces, debido a que Dios no revela ciertos misterios a sus hijos, no se puede encontrar la respuesta exacta al por qué sufre el justo. Es natural, ¿verdad?, lo que sintió Job ante lo que le estaba ocurriendo. Y para nosotros también es natural que ante una noticia imprevista de una enfermedad terminal, por ejemplo, un cristiano se sienta deprimido, se sienta triste y a veces hasta dolido. La incógnita es, y aquí aparece nuevamente esta pregunta, ¿por qué yo o por qué a mí? Solo Dios conoce la respuesta. Se determina que el sufrimiento no es una ilusión, ni se puede decir que es el resultado de algún pecado cometido por el que sufre, porque, vuelvo a reiterar, en este caso Job no cometió ningún pecado, aún estando en la condición en que Job estaba. Si usted ha leído, ¿verdad?, un poco de Job, se va a dar cuenta que él tuvo muchas aflicciones, ¿verdad? Sufrió mucho, pero nunca a causa de algún pecado. Sin duda alguna que el pecado causa sufrimientos, pero no todos los sufrimientos son resultado de un pecado. Así aún se debe confiar en los propósitos del Señor. Y aquí sí que hago un hincapié en esto, mis hermanos. Nosotros debemos confiar siempre en los propósitos de nuestro Dios.
El sufrimiento, al igual que cualquier experiencia humana, es dirigido por la perfecta sabiduría divina de nuestro Dios. Vamos a ver en breve, ¿verdad? Esta palabra que se los mencioné en la clase pasada, que aparece varias veces en este estudio, que es la palabra reconocer o reconocimiento. Job reconoció siempre, siempre en su vida a su Dios. Él lo tenía como lo principal, ¿verdad? Reconocer que todo lo que venía en su vida venía de parte de Dios. Voy a recordar un texto donde está escrito esta palabra. El contentamiento, dijimos que no era vivir resignado o derrotado, es vivir contentos con lo que Dios nos da. Contento con lo que Dios nos da. Sea mucho, sea poco, vivir contento. Y reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, ¿verdad? Viene de parte de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de parte de Dios. Teniendo esta certeza en nuestra vida, podemos estar muy agradecidos y expresarle al Señor siempre nuestra gratitud por todo lo que somos, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos provee. Vivir agradecido con todas las cosas, ¿verdad?, que Él nos da. En la RAE, la Real Academia Española, la palabra reconocer dice que es distinguir o identificar a una persona o a una cosa, entre varias, por una serie de características propias. Pero en el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, que es donde yo me quiero quedar, reconocer es entender, admitir, confesar, sentir, estimar, es dar reconocimiento. Y en este sentido se utiliza en la Biblia. Ahí en 1 Corintios 14:37, ¿verdad?, lo expresa muy claramente y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Verdad? En 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, también se refiere, ¿verdad?, a esta palabra de reconocer. 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Voy a leerlo. Y dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y aquí les hago una pregunta. Aquí en nuestra iglesia del Nazareno de Hualpén, ¿quién es el que nos preside? Sin duda alguna, es nuestro pastor. Por tanto, tenemos que reconocerlo. Dice: reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y también os amonestan. Y que los tengáis, escúcheme bien, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, mis hermanos, después de leer, ¿verdad?, lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, entonces, con toda libertad, podemos decir que es deber de toda la congregación considerar, respetar, reconocer,
su trabajo y tenerlos en mucha estima a quien nos preside en el Señor, en este caso a nuestro pastor, a nuestros hermanos, hermanas, maestros y maestras que nos enseñan la palabra del Señor y nos amonestan cuando nos desviamos de la sana doctrina del Señor. Hermanos queridos, reconozcamos su labor. A veces el reconocer no es tan fácil para algunos. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con los egos de la persona, el yo, que de alguna forma impide reconocer. Particularmente, mis hermanos queridos, cuando tiene que admitir un error, una equivocación, una falta de respeto, una agresión cometida, ya sea verbal y peor aún si es una agresión física, etcétera, ¿verdad? Cuando hay que reconocer algo que está mal. Entonces, ese yo o esa superioridad aparente o puede ser real, ese ego le va a ser estorbo para disculparse o pedir perdón. Yo quiero hacer aquí una diferenciación entre disculpa y perdón. La disculpa vale cuando usted en forma fortuita, sin pensarlo, sin querer hacerlo, ¿verdad? Puede pasar a llevar a una persona, ejemplo, caminando descuidado en la calle, puede toparse con alguna persona y nosotros decimos disculpe, ¿verdad? También se puede decir perdón, de las dos formas. Pero cuando esa agresión, esa cosa se hace con conocimiento, ¿verdad? Pensando en dañar a la otra persona, tiene que ser la palabra perdón. Y para que el perdón sea, ¿verdad?, realmente efectivo y nazca del corazón, deben ocurrir 4 situaciones. Primero, reconocer, ¿verdad?, que obramos mal. Luego, tenemos que arrepentirnos de esa acción. Luego hay que pedir perdón. Y cuarto, hay que cambiar de conducta para no caer en eso. Esas son las 4 formas antes de pedir perdón. Pero a veces no ocurre así, por ese mismo ego o falso ego, ¿verdad?, que se manifiesta en muchas personas. Y la persona no pide perdón, no se disculpa, ¿verdad? Y tampoco ocurre ese arrepentimiento. Y a veces se confunde, ¿verdad?, con remordimiento. Pero el remordimiento es otra cosa. El remordimiento es un sentimiento de culpa en que la conciencia, ¿verdad?, lo acusa de su mal proceder. Y trata a veces de compensar esa mala acción con regalos, con obsequios, con favores, incluso con dinero, pero no reconoce. No se arrepiente de esa mala acción, no pide perdón y no cambia de conducta. Por cierto, esa persona vuelve nuevamente a caer en esa situación. Hermanos queridos, nosotros estamos llamados a perdonar, ¿verdad? Haciendo estos 4 pasos. Bueno, digo que eso, ¿verdad?, los lleva sin duda alguna a dificultar todas esas cosas, el pedir perdón. ¿Ya? Vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de estas clases pasadas para ver de qué forma, ¿verdad?, Job cuidaba su relación con Dios. Nos recordamos, ¿verdad?, que en la primera clase vimos cómo Job cuidaba esta relación
con Dios y lo hacía de 3 formas o de 3 maneras. A través de la palabra, primero leyéndola, meditándola, a través de la oración y dándole el primer lugar a Dios en su corazón. ¿Verdad? En la relación que tenía Job consigo mismo, este cuidado lo notamos en 3 principios o 3 formas que ocupaba Job. Él se apartaba del mal, él mantenía ante Dios su integridad y él vivía, ¿verdad?, en contentamiento. Y en la clase del miércoles pasado vimos cómo Job cuidaba su relación con los demás o con su prójimo, y él lo hacía también de 3 formas. La primera forma, él lideraba espiritualmente a su familia. La segunda forma de cuidar o de cultivar esta relación con su prójimo era mantener su integridad sexual. Y la tercera forma era no alegrarse del mal ajeno, no alegrarse del mal que le afectaba a la persona que nos causara daño, ¿verdad? Esas 3 formas ocupaba Job para mantener esa buena relación con los demás. Mis hermanos queridos, aquí cuando leímos en el libro de Job que el tema central era el sufrimiento, había muchas formas. Me voy a detener, ¿verdad?, cuando dice que Dios puede permitir el sufrimiento temporal para luego revertirlo y usarlo para bendición nuestra o suya. Quizá usted tenga alguna experiencia con respecto a esto, que usted ha sufrido, ¿verdad? Una situación dolorosa por una pérdida de un ser querido, por una enfermedad, en fin, una situación de esa naturaleza. A lo mejor yo puedo preguntarle si usted le ha pasado, a lo mejor sí le ha pasado. En mi caso, mis hermanos queridos, tengo que reconocer que también la he vivido en algunas situaciones, en algunas circunstancias, y le voy a contar, ¿verdad?, un pequeño testimonio, pero ese era el propósito del Señor. Estuve el año 79 cursando en la Escuela de Ingeniería Naval y no me fue bien en matemáticas. Tenía ahí un problema, ¿verdad?, con álgebra. Entonces, en el primer año, después de mis vacaciones de invierno, volviendo a mi repartición, a mi escuela, me despedí de mi familia, de mis padres. Mi esposa me fue a dejar al bus y entre Talca y Linares hicieron parar el bus. Era un carabinero y me dio la noticia del fallecimiento de mi padre. Fue un impacto, un golpe que tuve en mi vida muy fuerte. Pero no se olvide, Dios tiene un propósito. Y en ese momento, por cierto, uno no lo entiende, pero después va viendo, ¿verdad?, que todo lo que hace el Señor tiene, ¿verdad?, un propósito y es lo mejor para nosotros. A través de esa situación que ocurrió, ¿verdad?, yo no me devolví. El carabinero me dijo, ¿puedo hacer parar un bus y que se devuelva? Y ese carabinero supo, porque mi esposa no me llamó por teléfono, no me mandó telegrama, porque habíamos conversado anteriormente y yo le dije, cualquier cosa que ocurra, no hagas eso porque no lo informan, sino anda a la radioestación y manda un mensaje naval. Y él ya lo hizo de esa forma. Y por eso tuve esa información, pero tuve que seguir rumbo a Viña del Mar, presentarme el otro día en mi repartición
y ahí se informó. Mis hermanos queridos, toda la honra y toda la gloria sea para el Señor, porque Él estuvo siempre a mi lado y di ese examen que tenía que dar. Éramos varios que damos ese examen. Eran solamente 3 preguntas, un punto base y 2 puntos por cada pregunta. 3 preguntas. Yo en ese momento, con todo mi dolor, yo veía la primera pregunta, estaba en chino, la segunda estaba en inglés y la tercera estaba en japonés. Entonces era muy conflictivo, pero el Señor obró poderosamente y mis compañeros, ¿verdad?, estuvieron siempre preocupados en ese momento y pude terminar el examen, darlo y aprobar con un 4,6 y luego mis jefes me instaron para que regresara a Talcahuano y acudir a los funerales de mi padre. Pero ahí el Señor estuvo, mis hermanos, con un propósito. El sufrimiento, ustedes saben, la pérdida de un ser querido, en mi caso, mi padre, y de los 4 hermanos yo era el regalón de él. Así que fue muy duro en ese momento, pero el propósito del Señor era que yo estuviese bien y yo saliera bien de todo eso. Y fue así. Y podría decir también, ¿verdad? Otro testimonio a mis 43 años, cuando estuve trabajando en la isla, ahí tuve un infarto al corazón el 31 de marzo del año 97. O sea, ya en 31 de marzo próximo serían 25 años de esa situación, un infarto, ¿verdad? Estuve 7 días en la UCI, pero yo al Señor siempre le decía, mis hermanos queridos, que yo quería ya retirarme del trabajo, no porque no me gustase el trabajo, me encantaba hacer mi especialidad, yo me quedaba estudiando y preparándome, ¿verdad?, en lo que era mi especialidad, me gustaba mucho, pero ustedes saben que en todas las instituciones militares, ¿verdad?, se originan algunas injusticias y algunos abusos, y eso me dolía mucho. Siempre luché para combatir la injusticia y el abuso, y eso se hace difícil en los estamentos armados, ¿verdad? Porque ahí hay que obedecer todo lo que se nos indica. Entonces yo me defendía con los reglamentos y aprendí a hacerlo. Gracias al Señor no tuve ningún incidente y yo salí con mi hoja de vida impecable, ¿verdad? Gracias al Señor. Gracias al Señor porque a Él me aferraba. Él tiene un propósito para nuestra vida y Él me sacó de mi trabajo a través de esa enfermedad. Estuve 7 días en la UCI y revolucioné a toda la repartición donde yo participaba. El comandante de esa repartición llamó al hospital pidiéndole a los médicos mi estado de salud. Y la junta médica de ese tiempo le dijo, no hay nada que hacer, este caballero se va. Pero el comandante dijo, pero dígame qué porcentaje de expectativa tiene. Y le dijeron, el 0,01. Esa era mi expectativa de vida. Pero Dios dijo otra cosa. Mis hermanos queridos, Él tiene el control de todos sus hijos. Y cada cosa que hace para nosotros, para usted, mi hermano querido, para usted, mi hermana querida, es con un propósito. Y siempre el propósito va a ser lo mejor. Por eso yo tengo un versículo que es Romanos 8:28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no se confunda, mis hermanos, no significa que a usted siempre le va a ir bien. No, no, no. A veces le va a ir pésimo, pero el Señor puede revertir eso en bendición para su vida. Eso ha ocurrido muchas veces. Yo le he contado solamente 2 cosas, ¿verdad?
cuando estaba en la escuela de ingeniería y luego cuando el Señor me sacó de mi trabajo. Muchas cosas me han ocurrido con respecto a eso. Por eso, ese versículo, ¿verdad?, que tiene una promesa. En la palabra del Señor, en la Biblia, hay 3.565 promesas para usted y para mí. 3.565 promesas. Si usted no tiene, ¿verdad?, no le cuesta un poco memorizar que son 3.565, puede decir de 3.000 a 4.000 y también está bien, porque hay algunos teólogos que dicen que son más de 3.565, casi 3.800, en fin, hay muchas maneras. Yo me quedo con 3.565 promesas y me quedo con esta, que es Romanos 8:28. Hay otras muy hermosas también, como Juan 15:16. Y Juan 15:16 nos dice algo muy hermoso para nosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí viene la promesa, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué les parece? Es maravillosa. 3.565 promesas para usted y para yo. Para mí, perdón, no para yo, para usted y para mí, ¿verdad? Todas esas están al alcance nuestro y debemos apropiarnos de ello. Yo me apropié de Romanos 8:28. Mis hermanos queridos, ha sido un muy agrado el tenerles. Quiero compartirle antes de ir terminando este estudio. Hice una oración, no se la voy a decir toda mi oración, pero parte de ella ya al terminar dice que yo puedo en forma personal experimentar el gozo y la alegría al tener a mi Dios y a mi Señor y a mi Salvador, y de saber y tener la certeza de que si soy fiel a Él, a Dios y Señor, hasta mi muerte, llegaré hasta tu hermosa presencia al final de mis días aquí en la tierra, cuando tú, mi Señor, vengas por mí. Mis hermanos, en esta historia diferente, donde los justos y íntegros también sufren, podemos decir como conclusión para este estudio que, 2 puntos, una vida en integridad se basa en tener relaciones correctas con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Job tenía este principio muy claro y lo practicaba diariamente. Pregunta, ¿y nosotros y usted cultivaremos las relaciones de la misma manera que lo hacía Job? Yo espero que sí, ¿verdad? Mis hermanos, tengo que aprovechar de agradecer a nuestro pastor que él ha confiado en mi persona para realizar este estudio. Le estoy muy agradecido. Agradecido también a ustedes que cada día miércoles nos ven, y voy a orar para dar término, ¿verdad?, a este estudio que estuvo muy hermoso en estos 4 tiempos que pudimos compartir la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque a través de tu palabra, Señor, te escuchamos, a través de nuestra oración te comunicamos y te conversamos, Señor, todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, y tú nos escuchas, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial. Yo te pido una bendición muy especial para todos mis hermanos, para todas mis hermanas, particularmente para nuestro pastor que está a cargo de tu iglesia, Señor. Yo te pido tu bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga.
oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios.